Buenos días, qué gusto saludarlos a todos este tiempo, esta mañana que Dios nos da para poder compartir y reflexionar juntos en su palabra. Y nuevamente agradezco la oportunidad que me das de poder llegar hasta ti a través de este medio. Y que lo que más deseo es que estos tiempos de reflexión en la escritura sean de bendición para tu vida. Yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que pidas al Señor que hoy hable a través de la meditación de su palabra. Vamos a pedírselo al Señor y vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias en esta mañana que nos permites estar delante de ti. Sabemos, Señor, que esto es una oportunidad de compartir juntos en tu palabra. Te ruego que en ella, Señor, seamos edificados y completamente llenos de ti a través de la reflexión de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a invitar que busques en tu Biblia, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y vamos a darle lectura, por favor, en los versículos 29 al 32. Sí, versículos 29 al 32 del libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos 5, 29 al 32. Dice la palabra del Señor: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. He hablado de cómo la vida de los apóstoles ha cambiado y parece que son empujados a dar testimonio del Señor Jesucristo. Y de alguna manera nos vamos a preguntar y también vamos a aprender en este texto acerca de cómo esto se desenvolvió en la vida de ellos. Los apóstoles, junto con toda la gente que estaba creyendo, dice la Escritura, si tú vas un poco atrás en el mismo capítulo 5, por favor, en los versículos 12, 13 y 14, dice la Escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La fama de los apóstoles se iba extendiendo de tal forma porque había sanidades, había expulsión de demonios, había gente que sus vidas estaban siendo cambiadas, había un mensaje de vida para ellos en la palabra del Evangelio por parte de los apóstoles. Y es bueno cuestionarnos esto, porque mes y medio atrás debemos recordar que estos apóstoles no solo estaban asustados, sino también habían intentado huir de la circunstancia. Y días atrás, también antes de que el mismo Señor Jesucristo fuese crucificado, cuando ellos se enteraban que el Señor Jesús tendría que irse, los tendría que dejar, también había habido tristeza en ellos. Entonces, una de las grandes preguntas: ¿cómo estos hombres en un lapso de tiempo corto, sus vidas
cambia. Y el mensaje que en algún momento pudo haberles causado la vergüenza por haber visto a aquel que era su líder en la cruz, la peor de las muertes, muertes para delincuentes, ahora eran completamente otras personas. Eran personas, hombres y mujeres dispuestos a todo. Y esto es lo que quiero comentar con ustedes, porque precisamente bajo esta circunstancia, la popularidad de los discípulos iba creciendo y gente de alrededor los venía a ver. Dice el texto más adelante que en los versículos 17 y 18 del capítulo 5 de Hechos, que de alguna forma los líderes religiosos estaban tan preocupados de ellos, dice el verso 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Sí, de alguna forma estaban completamente celosos, no estaban dispuestos a perder el dominio que tenían del pueblo judío. Y allá va, los ponen en una cárcel. Esa noche los discípulos pasan la noche, o pretendían pasar la noche, cárcel pública, donde habían sido puestos, pero en medianoche, dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Yo me sorprendo con esto porque de alguna forma encarcelados, perseguidos, amenazados, ya anteriormente habían recibido cierta amenaza de los mismos líderes, y en lugar de decir, oye, escóndanse porque pues corren riesgo, no. El mandato era ir al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Y saben, eso hicieron. Lo curioso es que a la mañana siguiente, cuando los líderes religiosos se reúnen, estos líderes religiosos se reúnen y convocan al concilio y a los ancianos de Israel, pidieron que mandaran a buscar a los apóstoles que estaban en la cárcel. Y dice la escritura que cuando llegaron a buscarlos, el guardia que estaba cuidando la entrada de la cárcel, pues les abre la puerta y su sorpresa es, no están. Habían sido librados por en medio de la guardia sin que esta guardia se diera cuenta. Y de alguna forma regresan hasta donde están sus líderes y les dicen, no están, se desvanecieron, no los vemos, ¿qué pasó? El guardia dice, no he despegado mis ojos de esa puerta, no sabemos qué pasa. Y sí estaban bastante sorprendidos. Pero, dice el versículo 25, pero viniendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel, y quizás ellos hubieran querido escuchar, se escondieron, huyeron, estaban atemorizados. No, dice este testigo, están en el templo y enseñan al pueblo la cara que habrán puesto estas personas. Y saben, los mandaron a buscar, pero ahora ya no los mandaron a buscar con violencia. Dice que nada más mandaron a una escolta que les pidieron amablemente que regresaran y los mandaban a llamar estos líderes. Y dice la escritura que en el verso 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote, el líder de todos ellos, les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre?
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y es ahí donde viene el contexto, lo que leímos hace un momento al introducirnos en este estudio, es Pedro respondiéndoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta convicción de los apóstoles acerca de su mensaje tiene que ver, y es muy importante, en que el mensaje que estaban diciendo era verdadero. Era verdadero. Ellos me dicen: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y este es el elemento a lo cual quiero llamar la atención. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y este es el elemento fundamental. Jesús les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hace un momento les comentaba, ¿testigos de qué? Testigos de un Cristo vivo. Sí, en efecto, eran testigos de su resurrección. Pero no solo eso. Cuando Jesús asciende y que les deja esa gran comisión, y aquí también lo menciona el versículo 31, dice: a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué estoy diciendo, mis amados? Cuando Jesús asciende, no es solo el que Él dejara a sus discípulos, sino que era al lugar donde Él ascendía. ¿A dónde ascendía? Ascendía a ser coronado rey. Rey de reyes y Señor de señores. Él. La convicción de sus discípulos es que a quien testificaban, de quien daban testimonio, no solamente era de la resurrección de Jesucristo, sino que era de que su Señor, su Salvador, era coronado. Es por eso que cuando ellos, después de la ascensión, no regresan tristes a Jerusalén. No, regresan gozosos, regresan alabando el nombre de Dios, porque a quien están testificando es a quien reina. Por eso el mismo Señor Jesús, cuando da la gran comisión, es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es por esto que ellos pueden confrontar y enfrentar a estos líderes religiosos, porque saben que son testigos del gran Rey. Mis amados, ahora entendemos que de alguna forma el mensaje del Evangelio del Reino no solo nos habla de la esperanza de vida que tenemos en la fe de Jesucristo, sino que también la esperanza y seguridad que tenemos que aquel en quien creemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben? Esto enfureció a estos religiosos. Dice el versículo 33, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Pero había ahí un hombre sabio, que después oímos de él como maestro del apóstol Pablo, que era Gamaliel. Y Gamaliel se refiere a este liderazgo religioso de Judá y les dice: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, versículo 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero versículo 39 me gusta. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios dio sabiduría a este hombre para que estas personas, estos líderes, atendieran acerca de su llamado. Dice la Escritura que en el verso 40, que esto lo convinieron con él y mandaron a llamar a los apóstoles después de azotarlos. Escuchen, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Vaya experiencia. De alguna forma, estos discípulos, después de atenderse los golpes, pues algunos otros se hubiesen escondido. ¿Sabes qué? Ya nos amenazaron. Esto va a correr un riesgo. Y mejor, ¿sabes qué? Ya me dolieron los golpes. No, mis amados. No fue así. Dice el verso 41 que gozosos haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Gozosos por haber padecido por causa del nombre de Cristo. Y todos los días predicaban en el templo, en las casas, enseñaban y predicaban a Cristo. ¿Qué aprendemos, familia? ¿Qué aprendes, mi amigo? Tú que me estás escuchando. Saben, no hay extrema circunstancia que nos deba detener a llevar el mensaje. Tenemos que recordar ampliamente que el Cristo en quien creímos es el Rey. Él reina, Él vive. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Su presencia es real. Es una comunión íntima y profunda en el Espíritu Santo. Segundo, si ninguna circunstancia es un pretexto para detenernos, lo que tenemos que hacer es hablar y no callar. Sí, aun que parezca que la gente no escucha, aun cuando aquellas personas que quisiéramos que escucharan, pues a veces no atienden. No callemos. Yo estoy convencido que el mensaje que dio Pedro a sus líderes llevaba todo el poder del Espíritu Santo, tanto que Gamaliel se quedó atento del mensaje y dijo, no vaya a ser que estén luchando con Dios. Y tercero, hay veces es un privilegio sufrir, pero sobre todo es un gran privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Sí, a veces tenemos ciertos orgullos que estamos dispuestos a soportar cosas, pero ¿saben? Enfrentar nuestra vida en la convicción que lo hacemos en cualquier circunstancia, en el nombre de Cristo, eso es el gozo más grande, que te sientas completamente gozoso por tenerte digno de sufrir por su nombre. Por eso yo quiero invitarte esta mañana. No es algo que yo pudiera tener de mi propia iniciativa, no porque no lo quisiera, sino porque tengo que reconocer que de otro hermano pastor
también recibí esta idea. Y quiero invitarte a dos cosas elementales. La primera, si tú no has entregado tu vida a Cristo, entiende, ¿sí? Cristo reina, Cristo viene. Y lo que estamos viendo nos habla de su venida, ¿sí? Y se acerca. Y tenemos que creer en ello. No por temor, no porque es esperanza de vida, ¿sí? Solamente en Cristo hay esperanza de vida. Pero lo segundo es, tú que ya has creído, mi hermano, familia en Cristo, que pudiéramos tener cuatro pasos en nuestra vida, que estos nos los compartió este hermano pastor, que en su iglesia los están llevando. Identifica, invierte, intercede e invita. Identifica 4 personas en las cuales tú quieres compartirle esta verdad. Sí, ora por ellas todo el tiempo que puedas durante una semana. Después de identificar la siguiente semana, invierte de alguna forma, compartiendo algún texto bíblico, algún mensaje, algo que pueda de alguna forma ayudarle a conocer el mensaje de Cristo. Y de alguna forma, después de esto, intercede de tal forma que la palabra de Dios vaya conociéndolos ellos, en mensajes. Y por último, invita en alguna forma algún mensaje que se esté escuchando en la red. Entonces identifica, invierte, intercede e invita. Esto puede ser 4 pasos que podrías dar con familiares, con vecinos, con personas que estén alrededor tuyo. Es cierto, no es un riesgo de muerte, pero sí es un paso de compromiso. ¿Saben? Algo que me llama la atención, y con esto quiero terminar. En ninguna parte de estos primeros capítulos que hemos visto de Hechos, encuentro la palabra compromiso. La vemos en el actuar de los creyentes, pero yo creo que más compromiso, estaban enamorados de Cristo. Te animo a eso. Si Cristo es tu amor, compártelo. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedir que al orar Dios ponga en nosotros personas que podamos compartirle esta verdad que está en tu vida. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias porque podemos clamar. Me emociona, Señor, a ver el actuar de tu iglesia, de tu pueblo en los primeros años. Pero hoy, Señor, también me emociona en que como iglesia podamos tomar también esa pasión, ese amor por hablar de un Cristo no solamente vivo, sino de un Cristo que reina, que hoy es real y presente, y que podemos traer esperanza y llevar esperanza a la gente que nos rodea. Toma tu pueblo y pon en su corazón el deseo de encontrar esas personas para compartirles tu mensaje. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.